Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamín Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. Hoy tenemos una inmersión bastante fascinante en un fenómeno que casi todos aceptamos como una simple fatalidad del calendario. Exacto. Una de esas cosas que damos por sentadas. Así es, porque existe esta creencia generalizada de que la memoria es un rasgo estático, como si tuviéramos un disco duro inalterable en la cabeza. Pero, cualquier persona que haya intentado aprender algo complejo un lunes por la mañana sabe que el cerebro parece operar con una capacidad sumamente reducida. Sí, a medias. Es un desastre. Totalmente. Las aulas de clase se llenan de miradas vacías y la retención de nueva información, cae en picada. Coloquialmente, la sociedad ha etiquetado esto como la famosa amnesia de los lunes. Y fíjate que el fenómeno es innegable a nivel observacional. La investigación que estamos analizando en nuestra inversión de hoy parte precisamente de esa escena tan cotidiana. Claro, de un salón de clases normal. Ajá. Una profesora de psicología nota una caída drástica en el rendimiento cognitivo de sus estudiantes, justo al inicio de la semana. Y la respuesta convencional ante este patrón habría sido la típica resignación pedagógica. Aceptar que los lunes son inútiles, básicamente. Exactamente. Aceptar que los lunes no sirven para la enseñanza compleja y, simplemente ajustar el plan de estudios para abordar temas mucho más ligeros. Bueno, vamos a desempacar esto, porque la resignación no produce conocimiento y la misión de nuestro análisis de hoy no es simplemente relatar una anécdota sobre estudiantes cansados. No, para nada. Va mucho más allá. El objetivo es desmenuzar todo este andamiaje intelectual que transforma una simple sospecha cotidiana en, una certeza científica innegable. Porque la investigadora decide no conformarse con observar. Claro, ella no se queda de brazos cruzados. Exacto. Ella opta por construir un sistema diseñado para arrinconar la verdadera causa del problema, descartando todas las explicaciones alternativas en el proceso. Y el primer paso en ese andamiaje requiere abandonar la mera correlación. A través de varias entrevistas informales, la profesora descubre algo clave. Sus alumnos tienden a reducir drásticamente sus horas de descanso durante el fin de semana. Que es lo típico en la universidad, ¿verdad? Sí, totalmente. Y eso le permite formular una hipótesis estructurada. Ella piensa, la privación de sueño es el agente causal del déficit de memoria del lunes. Lo fascinante aquí es cómo una simple corazonada se convierte en el punto de partida para el método experimental. Porque claro, tener una hipótesis lógica no equivale a poseer una prueba empírica. Y esa distinción es crucial, porque notar una correlación simplemente significa observar que dos eventos ocurren al mismo tiempo o en una secuencia predecible. Es similar a observar a un aficionado al fútbol. Ajá. Imagínate que este aficionado siempre usa una camisa azul desgastada los días que su equipo gana. Existe un patrón claro y la persona incluso podría predecir la victoria basándose en la prenda, ¿no? Claro, la famosa cábala. Exacto. Pero la correlación no explica el mecanismo. Es evidente que los hilos de algodón de esa camisa azul no están alterando el desempeño físico de los jugadores en la cancha. Totalmente absurdo pensarlo. Sí. Entonces, para pasar de la superstición o de la suposición anecdótica a la ciencia real, se debe demostrar la causalidad. Y la causalidad exige aislar la variable sospechosa de todo el ruido ambiental. La investigadora no puede simplemente publicar un estudio afirmando que el fin de semana destruye la retención de información basándose en charlas de pasillo. Nadie le tomaría en serio. Exacto. La tarea consiste en diseñar una arquitectura experimental que obligue a la realidad a revelar sus mecanismos. Para probar que la falta de sueño ocasiona de manera directa el déficit de memoria, se debe manipular el entorno de una forma sumamente restrictiva. Exige que todos los participantes tengan puntuaciones exactas de entre 520 y 550 en la sección verbal de su examen de admisión. Un margen súper estrecho. Súper estrecho. Además de mantener una proporción idéntica de hombres y mujeres. Y, en el mundo real, un aula está llena de diversidad intelectual. Al clonar el perfil cognitivo de su grupo de prueba de esta manera, no se corre el riesgo de crear un escenario que no representa a la población general. Es una excelente pregunta. Pero,
La artificialidad en las primeras etapas de la investigación no es un defecto, de hecho es un requisito. ¿Por qué? Porque en un entorno natural, las diferencias individuales actúan como variables de confusión. Imagínate esto. Si el grupo de prueba incluyera a personas con, no sé, una memoria fotográfica excepcional, junto con individuos que padecen dificultades severas de aprendizaje. Ah, ya veo por dónde vas. Claro, los resultados finales serían completamente ininterpretables. Al estandarizar el nivel intelectual y académico con ese rango tan estricto de 520 a 550, lo que la investigadora está haciendo es nivelar la línea de salida. Claro, todos parten exactamente del mismo punto. Exacto. Así, si posteriormente se registra un fracaso masivo en la retención de datos, se podrá descartar la falta de habilidad cognitiva previa como la causa del problema. Tiene todo el sentido. Estandarizar a los sujetos resuelve la variable humana. Pero inmediatamente después surge un reto metodológico que me parece igual de complejo, que es el instrumento de medición en sí. Sí, la prueba que les aplican. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque cualquiera imaginaría que una prueba de memoria universitaria consistiría en memorizar un capítulo sobre la revolución industrial. O una lista larguísima de fórmulas químicas, algo así. Exacto, textos densos. Pero en su lugar, el diseño emplea formas geométricas asociadas a nombres completamente absurdos y fabricados. A los círculos se les denomina glux y a los triángulos se les llama rojos. Glux y ROX. Suena como de otro planeta. Sí, literal. Se les otorga media hora para el estudio de estas combinaciones y posteriormente se les exige etiquetar una página en blanco. Mi duda es, ¿cuál es el propósito de utilizar un lenguaje inexistente en lugar de material académico real? Pues usar material con un significado inherente introduce un riesgo enorme, que es el del conocimiento premio. Y eso es devastador si lo que quieres es medir la memoria a corto plazo, de manera pura. O sea, si alguien ya sabía del tema, arruina el experimento. Exactamente. Si el material a memorizar fuera un texto histórico, cualquier participante que sea aficionado a esa época específica, pues utilizaría su memoria a largo plazo para resolver la prueba. No estarían codificando nueva información. Estarían haciendo trampa, básicamente, sin querer. Sí, simplemente estarían recuperando datos que ya poseían en su cerebro. Entonces, la genialidad de utilizar palabras sin sentido como esto de los glux y ROX radica en que obligan al cerebro a enfrentarse a un lienzo completamente en blanco. Es una forma de forzar a la mente a trabajar desde cero. Exacto. Al no existir ninguna referencia previa, el proceso mental depende enteramente de la capacidad de crear nuevas conexiones neuronales. Y todo en ese pequeño lapso de media hora. Ni más ni menos. Y supongo que, si el cerebro carece de la energía necesaria para codificar asociaciones novedosas, el participante va a fracasar irremediablemente, sin importar cuánta cultura general posea o qué tan listo sea. Ese es justo el mecanismo biológico subyacente que la prueba intenta evidenciar. La formación de nuevas memorias requiere recursos cognitivos sustanciales. Un vocabulario artificial garantiza que la evaluación mida exclusivamente la eficiencia del proceso de codificación a corto plazo. Todo durante la sesión de estudio, eliminando de un plumazo cualquier ventaja injusta derivada del trasfondo cultural o educativo de cada individuo. ¡Wow! ¡Es brillante! Entonces, teniendo ya un grupo cognitivamente homogéneo y una prueba que es, digamos, inmune al conocimiento previo, el diseño se enfrenta a su barrera logística más grande. La más difícil de todas, me atrevería a decir. Sí, porque el objetivo final es medir el impacto de la falta de sueño. El instinto básico de cualquiera sugeriría, no sé, distribuir una encuesta en la mañana preguntando simplemente cuántas horas durmió cada voluntario la noche anterior. ¿Qué es lo que hacen muchos estudios mediocres, francamente? Exacto. Sin embargo, esta investigadora opta por descartar esa alternativa por completo. ¿Por qué es tan mala idea simplemente preguntarles? Porque la recolección de datos a través del autorreporte es uno de los métodos más frágiles y engañosos en la investigación del comportamiento. Confiar en la memoria o en la honestidad de los participantes introduce un margen de error inaceptable. ¿La gente miente tanto? Bastante. Las motivaciones para distorsionar la verdad son múltiples y muchas veces, fíjate, son completamente inconscientes. Es fácil visualizar los escenarios. Por ejemplo, un individuo que reprueba la prueba de las figuras geométricas podría sentir una necesidad inmensa de proteger su autoestima académica, ¿no? Exacto.
A nadie le gusta sentirse que no da la talla. Claro. Entonces, declarar en el cuestionario que apenas durmió sirve como un mecanismo de defensa perfecto. Es la excusa ideal para justificar el bajo rendimiento. Ah, claro. El clásico, no es que no sea inteligente, es que estoy desvelado. Exacto. Y por el contrario, alguien que sufre de insomnio severo podría afirmar haber dormido 8 horas ininterrumpidas por puro temor. Temor a ser percibido como una persona inestable o poco saludable ante los evaluadores del estudio. Es un punto fundamental. Y además de la deshabilidad social y esta protección del ego que mencionas, existe un problema aún mayor. ¿Cuál es? La subjetividad lingüística. La misma definición de lo que es dormir adecuadamente varía drásticamente entre un individuo y otro. Para algunas personas, dormir bien implica 5 horas de sueño fragmentado. Uy, no. Para mí eso es una tortura. Para mí también. Para nosotros, requeriría, 8 o 9 horas de descanso profundo. Entonces, al no existir un estándar métrico en un simple cuestionario de autorreporte, los datos que recopilas carecen de todo rigor empírico. Son datos basura, prácticamente. Sí, basura. Por eso, para que el experimento tenga validez real, la manipulación del sueño no puede depender de testimonios, tiene que ser impuesta. Y vaya que la imposición en este caso raya en lo draconiano, porque la metodología dicta que todos los voluntarios sean internados en un mismo dormitorio y bajo una vigilancia estricta. ¿Pareció un campamento militar? Literal. El equipo de investigación patrullaba los pasillos durante la noche, impidiendo activamente que los participantes lograran conciliar el sueño. Los mantenían despiertos hasta las 4 de la mañana. ¡Qué agonía! Imagínate. Y posteriormente, a las 7 de la mañana en punto, los despertaban a todos. Esto garantizaba exactamente 3 horas de descanso para cada individuo, monitoreadas segundo a segundo. Si conectamos esto con el panorama general, esta intervención tan extrema ilustra la esencia pura de la manipulación de variables en el método científico. La cantidad de sueño, que fue dictada y controlada milimétricamente por la investigadora, constituye nuestra variable independiente. Es el factor que se altera de manera deliberada para observar cuáles son sus consecuencias. Y por otro lado, la variable dependiente es el rendimiento en la prueba geométrica. Es decir, la capacidad de recordar correctamente cuáles figuras son glucks y cuáles son rocks después de ese martirio de noche. Exactamente. Esa es la variable dependiente. Y la relación esperada es que este control absoluto sobre la variable independiente cause una alteración medible en la variable dependiente. La hipótesis de la profesora predice que el déficit de sueño paralizará la capacidad del cerebro para codificar las nuevas formas geométricas. Y hasta este punto, la estructura del estudio parece hermética. Parece perfecta, ¿sí? Se han neutralizado las diferencias intelectuales, se ha eliminado el conocimiento previo con estas palabras inventadas y se ha tomado un control físico total sobre el descanso de los sujetos. Sin embargo, la propia investigadora, en su genialidad, detecta una fisura en su diseño. Y eso es admirable, porque esa capacidad de escrutinio interno es fundamental en el trabajo empírico. La investigadora reconoce de pronto que su intervención ha introducido un factor enorme de estrés ambiental. Claro, el estrés de estar encerrado ahí. Exacto. Permanecer despierto bajo la vigilancia constante de un equipo académico, patrullando los pasillos en un entorno que no es tu casa, pues genera una carga de ansiedad considerable. Totalmente. Yo estaría súper nerviosa. Entonces, ella se da cuenta de que el rendimiento desastroso en la prueba matutina podría ser en realidad una respuesta fisiológica al estrés, y no necesariamente el resultado de la privación de sueño. Y esa es una observación crítica. Porque si los participantes no logran concentrarse debido a la presión psicológica de sentirse observados como sujetos de laboratorio durante toda la madrugada, pues el experimento entero pierde su propósito. Se viene abajo. Sí, la causa del fracaso ya no sería atribuible a las horas de descanso, sino al diseño hostil del propio estudio. Y en este punto, cancelar todo el procedimiento parece la única salida cuando se introduce un sesgo tan masivo. Pero afortunadamente, la cancelación no es necesaria cuando se emplea una herramienta metodológica brillante que está diseñada justo para aislar esos factores ambientales. Me refiero al grupo control. Ah, el famoso grupo control. Así es. La solución consiste en reclutar a un segundo contingente de participantes.
Pero ojo, tienen que ser idénticos en todos los parámetros al primer grupo. O sea, la misma proporción de hombres y mujeres. Exacto. Comparten la misma distribución demográfica y, muy importante, las mismas puntuaciones de 520 a 550 en la prueba de admisión. Este grupo también pernocta en las instalaciones del experimento, sujeto a las mismas condiciones de aislamiento. Pero, ¿con qué diferencia? Una diferencia vital. A este grupo control se le permite dormir sin interrupciones. Tienen sus 8 horas tranquilamente. Escenario casi paralelo. Ambos grupos experimentan el componente del laboratorio, la ruptura de su rutina, dormir en un lugar extraño y la resolución de la misma prueba del vocabulario sin sentido. Todo es idéntico. La única pieza de la realidad que difiere entre ambos universos paralelos es la manipulación de la variable independiente, o sea, el sueño. Exactamente. El primer grupo, que está restringido a solo 3 horas de descanso, funciona como el grupo experimental. Mientras que el segundo grupo, el que duerme bien, opera como nuestra línea base de normalidad. Y aquí viene la magia. Si a la mañana siguiente ambos contingentes fracasan estrepitosamente en la identificación de los triángulos y círculos, pues la conclusión lógica sería que el entorno del laboratorio o el estrés son los verdaderos causantes del déficit cognitivo. Claro, porque ambos fallaron a pesar de que unos sí durmieron. Así es. Pero si el grupo control, habiendo dormido normalmente bajo ese mismo techo extraño, logra dominar el vocabulario de los glucks y rocks, mientras que el grupo experimental fracasa de manera generalizada, la variable del estrés ambiental queda totalmente anulada. Se descarta por completo. Porque el uso del grupo control permite destilar la realidad hasta dejar únicamente el efecto puro de la privación de sueño. Es fascinante. El nivel de esfuerzo logístico requerido para probar algo que, la verdad, la mayoría asumiría como simple sentido común, es asombroso. Y ese inmenso esfuerzo es lo que separa a la ciencia de la simple intuición humana. Pero agárrate, porque el proceso de purificación de datos no se detiene ahí. Hay más. Sí. Incluso con todo este entorno súper controlado y las variables bien aisladas, persiste una vulnerabilidad crítica. Y esta se origina en la propia naturaleza humana de la persona que dirige el estudio. ¿La profesora? La profesora. Quien diseñó todo este entramado tiene una expectativa muy clara de los resultados. Inconscientemente, su profundo deseo de confirmar la hipótesis inicial podría contaminar la evaluación final. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que nos enfrentamos al temido sesgo del experimentador. ¡Wow! Me imagino que al calificar una prueba donde los participantes deben dibujar o etiquetar formas bajo mucha presión y cansancio, habrá respuestas bastante ambiguas. Muchísimas. Trazos temblorosos, cosas a medias. Claro. Un círculo mal trazado por un estudiante del grupo experimental, el que no durmió, podría ser calificado por la profesora como un error absoluto, bajo la premisa de, bueno, claramente su cerebro no procesó la forma por falta de sueño. Ajá, lo tacha de inmediato. Pero si un estudiante del grupo control presenta un trazo igualmente deforme, la misma evaluadora podría otorgarle el punto asumiendo que simplemente lo dibujó con prisa porque sí durmió bien. Es una trampa mental muy sutil, y esas microdecisiones acumuladas a lo largo de decenas de exámenes son más que suficientes para alterar la significancia estadística del estudio completo. O sea, arruinan la validez. Por completo. Estas microdecisiones subjetivas tienen el potencial de destruir meses de planificación rigurosa. Por lo tanto, para neutralizar esta amenaza, se debe extirpar a la investigadora principal del proceso de calificación. La sacan de su propio experimento. Al menos en la etapa de calificación, sí. La solución estándar en estos videles de rigor es la implementación de un evaluador ciego. Ya veo. Básicamente, se contrata a un tercer individuo, alguien externo que es ajeno por completo a la hipótesis de la investigación y que no tiene idea de la distribución de los participantes. ¿Se le podría comparar con la dinámica de calificar líneas de código de programación sin tener acceso al nombre del desarrollador para evitar favoritismos? Exactamente la misma lógica. El evaluador externo recibe únicamente un montón de hojas llenas de figuras geométricas y aplica una rúbrica de calificación estrictamente matemática. Y lo hace ignorando por completo si el papel que sostiene en su mano pertenece a alguien que durmió 3 horas en el infierno o a alguien que durmió 8 horas plácidamente. Entonces, al ocultar la procedencia de los datos,
Las expectativas teóricas de la profesora pierden absolutamente todo su poder de influencia sobre el resultado final. Así es, la evaluación ciega garantiza que los números reflejen exclusivamente el desempeño real de los sujetos experimentales, sin filtros emocionales. Es una maravilla metodológica. Lo es. Y al analizar la progresión completa, observamos cómo una sospecha tan vaga sobre el rendimiento en el aula los lunes por la mañana detona la construcción de un sistema de contención masivo. Un sistema espectacular. Se homogeniza la capacidad intelectual de los sujetos. Se inventa un sistema de símbolos completamente nuevo para evitar la recuperación de memorias previas. Se vigila el sueño cronómetro en mano toda la noche. Se duplica la población del estudio solo para controlar la ansiedad ambiental. Y finalmente se delega el juicio a un árbitro imparcial. Todo eso. Toda esa inmensa arquitectura analítica se despliega con el único fin de poder afirmar, ya con absoluta certeza, que reducir las horas de sueño destruye temporalmente la capacidad del cerebro para codificar nueva información. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestro día a día. Totalmente. Porque invita a una reflexión muy profunda sobre la forma en la que procesamos la realidad fuera de los laboratorios, en nuestra vida normal. Claro, la investigación demuestra lo increíblemente difícil que es identificar la verdadera causa de un comportamiento humano. Se requiere aislar variables, controlar el entorno minuciosamente y crear salvaguardas contra nuestros propios prejuicios cognitivos. Y ante esto, cabría preguntarse sobre la enorme ligereza con la que se emiten juicios diarios en entornos corporativos o académicos. Todo el tiempo, somos muy rápidos para juzgar. Sí. Cuando uno evalúa el rendimiento de un colega o la capacidad de aprendizaje de una persona cercana, se suelen omitir cientos de variables ocultas que jamás serán medidas. Nunca nos detenemos a pensar qué hay detrás. Exacto. En lugar de diseñar un sistema objetivo o al menos intentar entender el origen de un error o de un momento de lentitud mental, la tendencia natural es saltar directamente a la conclusión más sencilla o a la más conveniente. Culpando a la actitud de la persona. O culpando al calendario, a la supuesta falta de capacidad intelectual, o simplemente decretando, pues, que los lunes son días perdidos. Sí, es la salida fácil. Así que comprender la complejidad que hay detrás del método experimental tal vez debería servirnos como un recordatorio para ejercer un poco más de cautela y de rigor antes de emitir un veredicto definitivo sobre el rendimiento ajeno. Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamín Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.